Buenos días, colegas. Soy Alexis Landín. El día de hoy, para la clase de educación comunitaria, hablaremos sobre lo que es el relativismo cultural y la autonomía de los pueblos. Tenemos el caso referente a las comunidades zapatistas organizadas en Chiapas y la forma en cómo desarrollan sus escuelas. Al final, hablaremos sobre los derechos de paz que se impliquen en ello. Montaigne decía lo siguiente: lo que cada hombre llama barbarismo es aquello que no es su propia práctica, porque no tenemos otro criterio de racionalidad que el ejemplo de las ideas y costumbres del país en el que vivimos. Interesante, ¿no? ¿Qué nos hace pensar? Es decir, ¿se imaginan haber presenciado contra los españoles las ceremonias prehispánicas? ¿Cuál sería su reacción? ¿Sentirían miedo, asco, nerviosismo? Entonces, ¿qué es cultura? La cultura tiene muchas definiciones. En 1950, Kronberg y Kulhold encontraron 164 definiciones de cultura. Y una de las definiciones más tradicionales es la de Taylor, citada por Harris, en lo siguiente: la cultura, en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad. En pocas palabras, la cultura se puede explicar con lo siguiente: es aprendida por parte de la herencia social y familiar, transmitida inconsciente o inconscientemente. Simbólica, dentro del comportamiento, utiliza símbolos para expresarse. Integrada, entre la interrelación entre los distintos elementos culturales, estilo de vestimenta, los objetos, el lenguaje y todo lo anterior mencionado. En pocas palabras, la cultura genera formas de accionar y también formas de convivencia y en relación entre todo ello. La ciencia en específico que se encarga en el estudio de la cultura es la antropología, naciente a finales del siglo XIX por Edward Taylor. Como ciencia, la antropología nace con un fin muy político y positivista. Es decir, a finales de este periodo, al Imperio Británico tenía muchas colonias alrededor del mundo, cuyos territorios y pueblos habían sido dominados. En aquel entonces, una de las necesidades que tenían los ingleses era conocer la cultura de estos pueblos y comparar qué tan civilizados eran. Hay que recordar que en esa época existía lo que actualmente llamamos la moral victoriana, y se debe su nombre a uno de los reinados que tuvo Inglaterra antes de la reciente reina Isabel, la reina Victoria, donde en su reinado ocurrió la gran expansión del Imperio Británico. La clase social, especialmente la alta, compartía ciertas formas de expresarse y ser que imponía en su cotidiano, agregando con ello un fuerte racismo y xenofobia a los extranjeros. Es decir, podrá convivir con los pobladores de sus colonias de manera distante, siempre que no se mezclaran con ellos tomando un papel menor. Si bien no es un retrato como tal, pero la película de Tarzán ejemplifica un poco de ello cuando Jay, su padre y Kershaw conocen a nuestro amigo. Aunque claro, como siempre, Disney lo romantiza un poco. En pocas palabras, la antropología tiene una perspectiva de la cultura evolucionista y positivista. Sin embargo, unos años después, esto fue cuestionado por Franz Boas al llevar sus estudios antropológicos con un enfoque relativista, llevando así al relativismo cultural. ¿Y qué es esto? Básicamente, lo que establecía era que ninguna cultura era mejor ni mayor que otras, sino que cada una tiene unas características distintas. Es decir, Boas, en vez de hablar de una cultura, habla de culturas, constituyendo así lo que es el relativismo cultural. En este sentido, México es un país donde ha sido todo un reto reconocer sus pueblos autóctonos, pese a las luchas surgidas de la independencia o la revolución. Hoy nos encontramos todavía en un periodo postcolonial, dentro de muchos territorios del país donde por el capitalismo global y la influencia de los organismos internacionales generan una hegemonía. Hace 30 años surgió en Chiapas el llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, buscando reivindicar la comunidad de los indígenas. A través de la educación, las comunidades trabajan de manera organizada sin necesidad de plazas, sino más bien generando un medio de autosustento y respeto a la tierra y los espacios anidados. La enseñanza zapatista
está ligada con la educación popular. Es una educación para el pueblo en busca de la emancipación de cualquier dependencia. La educación zapatista aspira a una escuela por una pedagogía política para la paz, una formación ciudadana para construir lo comunitario, el autogobierno y una educación no mercantil. Es decir, que toda su formación o toda su perspectiva surge de las personas por, con y en la comunidad. Su educación está influenciada por las tradiciones y la reivindicación indígena y también por el pensamiento de Paulo Freire. Busca la liberación de los opresores, humanizar la comunidad y transformar las estructuras de poder a través de una participación colectiva. Reivindicación de la identidad indígena, tomando en cuenta el conocimiento oral de los indígenas ancianos, es una educación hacia la práctica con una variedad lingüística y cultural, es decir, rescata la memoria histórica de los pueblos. Para el zapatismo, la autonomía de las escuelas empieza con la independencia económica, ideológica y del personal docente del gobierno, por lo cual se establece el sistema autónomo zapatista nacional y sus escuelas se les llaman escuelas secundarias rebeldes zapatistas. La enseñanza la brindan los promotores y promotoras, los cuales no la forman en unas escuelas, sino con las personas con capacidades y docentes de sus pueblos, y es parte de un compromiso de educar para la liberación y la lucha. No recibe plazas y deberá trabajar en la milpa. No busca privilegios ni solvencia económica, sino conciencia. La relación en el aula es horizontal y activa. Es una formación teórica práctica, pues combina la escuela con el trabajo en la comunidad. Es una educación no mercantil, porque no se paga por enseñar ni por aprender. Tampoco se venden títulos para intercambiarse a mercados de trabajo. Esto nos lleva a reflexionar que la educación comunitaria en los pueblos autónomos zapatistas es una raíz de semillero para la formación de comunidad y luchas que reivindican los derechos y necesidades de la paz que exigen estos pueblos, y a su vez esconden una voz que nos pregona e involucra a todos. Soy Alex Landín y me despido sin antes recordarles que la cultura es diversidad, la educación es un campo inmenso de flores y la comunidad la hacemos todos. Quiero agradecer al maestro Juan Calvez por compartir su experiencia y pasión en la enseñanza comunitaria, al maestro Ricardo Carlos Ernesto González por su empatía y enseñanzas en el análisis de la cultura, al movimiento zapatista por seguir en pie de lucha y al capitán Marcos por ser una voz crítica ante la realidad política. Gracias.